Reina Valera 1909. Primer libro de Samuel capítulo 29. Y los filisteos juntaron todos sus campos en Apec, e Israel puso su campo junto a la fuente que está en Jezreel. Y reconociendo los príncipes de los filisteos sus compañías de a 100 y de a 1000 hombres, David y los suyos iban en los postreros con Achis. Y dijeron los príncipes de los filisteos: ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Achis respondió a los príncipes de los filisteos: ¿no es este David, el siervo de Saúl rey de Israel, que ha estado conmigo algunos días o algunos años, y no he hallado cosa en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él, y dijéronle: envía a este hombre, que se vuelva al lugar que le señalaste, y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres. ¿No es este David de quien cantaban en los corros, diciendo: Saúl hirió sus 1000, y David sus 10,000? Y Achis llamó a David, y díjole: vive Jehová, que tú has sido recto, y que me ha parecido bien tu salida y entrada en el campo conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy, mas en los ojos de los príncipes no agradas. Vuélvete pues, y vete en paz, y no hagas lo malo en los ojos de los príncipes de los filisteos. Y David respondió a Achis: ¿qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy, para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? Y Achis respondió a David, y dijo: yo sé que tú eres bueno en mis ojos, como un ángel de Dios, mas los príncipes de los filisteos han dicho: no venga con nosotros a la batalla. Levántate pues de mañana, tú y los siervos de tu señor que han venido contigo, y levantándoos de mañana, luego al amanecer partíos. Y levantóse David de mañana, él y los suyos, para irse y volverse a la tierra de los filisteos, y los filisteos fueron a Jezreel. Biblia Reina Valera 1909. Primer libro de Samuel capítulo 30. Y cuando David y los suyos vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el mediodía y a Siclag, y habían desolado a Siclag, y puéstola a fuego. Y habíanse llevado cautivas a las mujeres que estaban en ella, desde el menor hasta el mayor, mas a nadie habían muerto, sino llevado, e ídose su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada a fuego, y sus mujeres y sus hijos e hijas llevadas cautivas. Entonces David y la gente que con él estaba, alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail la que fue mujer de Nabal del Carmelo, también eran cautivas. Y David fue muy angustiado, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, porque todo el pueblo estaba con ánimo amargo, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se esforzó en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el éfod. Y Abiatar acercó el éfod a David. Y David consultó a Jehová, diciendo: ¿seguiré a esta tropa? ¿Podréla alcanzar? Y él le dijo: síguela, que de cierto la alcanzarás, y sin falta librarás la presa. Partióse pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y vinieron hasta el torrente de Visor, donde se quedaron algunos. Y David siguió el alcance con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Visor. Y hallaron en el campo un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y diéronle pan que comiese, y a beber agua. Diéronle también un pedazo de masa de higos secos, y 2 hilos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y díjole David: ¿de quién eres tú? ¿Y de dónde eres? Y respondió el mozo egipcio: yo soy siervo de una amalecita, y dejóme mi amo hoy a 3 días, porque estaba enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del mediodía de Sereti, y a Judá, y al mediodía de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Y díjole David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo: hazme juramento por Dios que no me matarás, ni me entregarás en las manos de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Llevólo pues, y aquí que estaban derramados sobre las de toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta.
por toda aquella gran presa que habían tomado de la tierra de los filisteos, y de la tierra de Judá. E hiriólos David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 mancebos, que habían subido en camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no les faltó cosa chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo, y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recobró David. Tomó también David todas las ovejas y ganados mayores, y trayéndolo todo delante, decían: esta es la presa de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Visor, y ellos salieron a recibir a David, y al pueblo que con él estaba. Y como David llegó a la gente, saludóles con paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David, respondieron y dijeron: pues que no fueron con nosotros, no les daremos de la presa que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, los cuales tomen y se vayan. Y David dijo: no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, el cual nos ha guardado, y ha entregado en nuestras manos la caterva que vino sobre nosotros. ¿Y quién nos escuchará en este caso? Porque igual parte ha de ser la de los que vienen a la batalla, y la de los que quedan con el bagaje, que partan juntamente. Y desde aquel día en adelante fue esto puesto por ley y ordenanza en Israel, hasta hoy. Y como David llegó a Siclag, envió de la presa a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo: he aquí una bendición para vosotros, de la presa de los enemigos de Jehová. A los que estaban en Betel, y en Ramet al mediodía, y a los que estaban en Jatir, y a los que estaban en Eror, y en Sipdot, y a los que estaban en Estemoa, y a los que estaban en Racal, y a los que estaban en las ciudades de Jerameel, y a los que estaban en las ciudades del Cineo, y a los que estaban en Horma, y a los que estaban en Chorazán, y a los que estaban en Atach, y a los que estaban en Hebrón, y en todos los lugares donde David había estado con los suyos. Biblia Reina Valera 1909. Primer libro de Samuel capítulo 31. Los filisteos pues pelearon con Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos, y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, y a Abinadab, y a Melchisua, hijos de Saúl. Y agravóse la batalla sobre Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de los flecheros. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada, y pásame con ella, porque no vengan estos incircuncisos, y me pasen, y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl la espada, y echóse sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada, y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos, y su escudero, y todos sus varones. Y los de Israel que eran de la otra parte del valle, y de la otra parte del Jordán, viendo que Israel había huido, y que Saúl y sus hijos eran muertos, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Y aconteció el siguiente día, que viniendo los filisteos a despojar los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y cortáronle la cabeza, y desnudáronle las armas, y enviaron a tierra de los filisteos al contorno, para que lo noticiaran en el templo de sus ídolos, y por el pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot, y colgaron su cuerpo en el muro de Bet-san. Mas oyendo los de Jabes de Galaad esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron, y anduvieron toda aquella noche, y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bet-san, y viniendo a Jabes, quemáronlos allí. Y tomando sus huesos, sepultáronlos debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron 7 días. Muchas gracias por acompañarnos en esta lectura bíblica del primer libro de Samuel. El siguiente libro a leer es, segundo libro de Samuel.